Listo, grabación iniciada. Muy buenas noches para los aprendices que están presentes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos entonces a iniciar con nuestra sesión reprogramada para el día de hoy, en donde tenemos como objetivo eh, socializar los módulos 4 y 5, que son los módulos de tecnologías y plan de vigilancia tecnológica. Perdón, tecnologías ya fue explicado. Y es aquí donde nosotros entonces vamos a empezar a ejecutar la vigilancia tecnológica, que es como tal, pues, la investigación, la parte que más nos interesa de este proceso, de esta convocatoria. Y realmente, pues, módulos, corrijo, 5 y 6, que son el plan y la ejecución de la vigilancia, realmente, pues, son muy cortos, lo que, pues, de pronto nos puede prolongar un poco el trabajo es no saber buscar, no saber investigar. Eso puede llevarnos a tomar tiempo, reproceso. Entonces, en la sesión de hoy les voy a mostrar cómo es la manera correcta como debemos llevar a cabo esta vigilancia tecnológica. Permítanme un momento, por favor. Ya les voy a proyectar aquí la presentación en la pantalla. Bueno, entonces para estos módulos del plan de la vigilancia tecnológica y su ejecución, nosotros hablamos como tal de vigilancia tecnológica como ese proceso de poder captar la información, ¿sí? Entonces, nosotros realmente empezamos a investigar un tema a partir de ¿qué? A partir de una necesidad, ¿cierto? Por eso es que todos ustedes tienen un proyecto de investigación, desarrollo e innovación, en donde nosotros hallamos una necesidad que satisfacer en el mercado. Luego de ello, entonces, nosotros estructuramos esto con algo que se llaman los factores críticos, ¿cierto? La identificación de las tecnologías de las cuales nosotros nos queremos informar. ¿De qué? De fuentes confiables, de información que sea verídica, que sea válida y sobre todo que tenga un soporte científico. Entonces, ¿de dónde vamos nosotros a captar esa información? La vamos a captar de las bases de datos científicas, las cuales pues ya hemos mencionado anteriormente, pero el día de hoy les voy a volver a mostrar. ¿Para qué? Para una vez yo pueda empezar a buscar información que sea confiable, entonces pueda yo empezar a ser un poco selectivo con esa información y entonces yo la voy a filtrar, la voy a organizar o lo que llamamos nosotros en investigación a sistematizar para que esto me permita tomar la información más valiosa o la que realmente es más pertinente a mi proyecto, poder después de ello analizarla y presentarla en un informe. Ojo, nosotros hablamos de este módulo de tecnologías bajo estos objetivos o bajo estas directrices que nos van a permitir a nosotros ¿qué? Cooperar, innovar, anticipar y reducir riesgos. Es por eso que debemos informarnos, que estamos en la obligación de informarnos cuando estamos pues en un proyecto de tipo de investigación. Nosotros, gracias a estos aspectos, vamos a lograr, pues, cosas importantes como que identificar actores, proveedores, eh, estrategias, muy importante esta, que son nuevas trayectorias tecnológicas, ¿cierto? Saber o informarnos de cómo alguien está desarrollando una idea similar a la mía, pero en otra región, en otra ciudad, en otro país, en otro continente. Y con esto nos vamos a anticipar a qué? A todas las cosas, factores que de pronto nos puedan en algún momento perjudicar nuestro proyecto en cosas o campos que de pronto nosotros no conocemos, no estamos bien informados, pero nos puede ayudar
a que ese riesgo se minimice, que ese riesgo sea muy, muy, muy poquito, y entonces de esta manera direccionar los recursos a lo que realmente vale la pena, que es desarrollar el proyecto de una manera exitosa. Ojo, aquí, ¿qué recursos necesitamos? Bueno, primero los personales, ¿sí? En estos personales pues necesitamos una conexión a internet, pero sobre todo, ¿qué? Tener una habilidad en la interpretación, ¿sí? La lectura, ser ágiles para interpretar información, para leer, para comprender, comprensión de lectura, ser constantes, ¿sí? No, a veces los investigadores contamos con suerte y encontramos la información que necesitamos en poco tiempo, media hora, en una hora, como a veces buscamos, entonces empezamos como a bajar un poco la motivación y decir, no, es que yo no encuentro nada, yo no, yo busco, pero no me sirve nada. Eso puede pasar, pero tenemos que ser constantes, ser persistentes y seguir buscando y analizando información. Ojo, una vez que yo tengo la información que sí me sirve, yo necesito sistematizarla, caracterizarla. ¿Cómo? Una herramienta puede ser la tabulación, ¿sí? Es más o menos lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a tomar cierta información de esos artículos, de eso, de tesis de grado, de esas patentes, y la vamos a tabular para poder analizarla. ¿Cómo? Después de que yo la tengo tabulada, puedo utilizar herramientas gráficas que me permitan pues rápidamente hacer un análisis o una interpretación de la información por alguna de las variables. Lo que les decía, ¿de dónde, estimados aprendices, es confiable obtener esa información? Siempre bases de datos científicas, ojo, o motores de búsqueda. Como cuáles bases de datos, aquí tenemos Cielo, Science Direct, ProQuest, la otra que pues me gusta utilizar mucho personalmente, que es Redalic. Eh, Tenemos este excelente motor de búsqueda que es Google Académico, en donde podemos rápidamente direccionarnos hacia repositorios universitarios, hacia artículos científicos. Google Patents, me gusta también para el tema de las patentes. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Miren, esto que tenemos en pantalla es lo que vamos a encontrar. Un artículo científico, pues, es publicado en una revista científica, ¿sí? Un artículo científico lleva un título, lleva los autores, unas palabras clave, que es donde me va a direccionar a la información dependiendo de la ecuación que yo haya planteado para buscar. Un resumen, ojo, el resumen es lo más importante porque es donde nosotros centramos nuestra atención y miramos si el artículo sí me va a servir o no. Si nosotros de repente descargamos 50 artículos científicos, va a ser muy dispendioso leer completos los 50 artículos para al final decidir si me va a servir o no. Yo primero voy al resumen y con el resumen yo voy a tener un indicio si este artículo sí me va a servir, si es pertinente o no con mi tema. Y después, si yo sospecho, intuyo que el resumen efectivamente me va a aportar algo a mi proyecto, pues ahí sí empiezo con la lectura del artículo como tal. Luego, entonces, cuando decidimos que el artículo sí nos sirve, empezamos por la introducción, que es esa contextualización sobre el tema, de los materiales y métodos, que es el instrumento, ¿sí?, que se utiliza en el artículo, los resultados, que es que se obtuvo después de aplicar ese instrumento, la discusión, que es pues algo muy similar al análisis, ¿no?, en donde se empieza como tal eh, a sacar esas comparaciones de las mediciones, donde se empiezan a pues, presentar puntualmente los datos y a hablar un poco de ellos, ¿sí?
Y por último, pues las conclusiones y los agradecimientos. Las referencias bibliográficas las podemos encontrar al final, en donde a veces nosotros podemos ir a las fuentes que tuvo este investigador para complementar lo nuestro. Diferente, muchachos, a la de una estructura de una tesis de grado. Observe que en una tesis de grado yo tengo una estructura muy similar como la de un libro, ¿sí? Porque cambia, ya no es un artículo de revista, sino cambia su estructura. Y por otro lado tenemos aquí, por ejemplo, el de una patente, ¿sí? Entonces, una patente tenemos acá un número de patente, tenemos una clasificación que es el IPC, tenemos una fecha, quién fue la persona que lo solicita. Recuerde que en patente no se llama autor, sino se llama solicitante, inventor. Tenemos un título de la patente, ¿sí? Y pues básicamente esta viene siendo su estructura. En la mayoría de ellas también en la primera página tenemos el resumen, que es donde me habla de la patente y de pronto pues yo voy a poder definir si me sirve o no. Otras fuentes, bueno, tenemos páginas web oficiales de entidades oficiales, ¿cierto? Muchas veces de ellas son gubernamentales, en donde podemos también tomar información que tiene validez. Ahora sí, la metodología para lo que vamos a hacer, ¿cómo vamos a irnos al ruedo, a la investigación? Pues, estimados aprendices, primero, yo tengo que saber qué es lo que quiero buscar, ¿sí? ¿Qué tema es el que yo quiero investigar? Voy a definir unos términos que se llaman palabras clave y ecuaciones booleanas o ecuaciones de búsqueda, en donde voy como tal a poner unos límites, ¿sí? Unos límites a lo que yo necesito. Entonces, definir estas ecuaciones me va a ayudar como a filtrar un poco de información de manera anticipada. Ejemplo, si yo quiero investigar acerca de inteligencia artificial para el servicio al cliente, mis palabras clave pueden ser IA, inteligencia artificial, y o servicio al cliente. Y de pronto no, eh, de pronto ponerle no en ventas o inventarios o otro departamento que no, área que no me interese. Y de esta manera voy a ir como un poco más a la fija, ¿sí? Para no tener tantos artículos. Cada vez que nosotros construimos una ecuación y la buscamos en una página de estas científicas, nos salen miles de resultados. Entonces, de esta manera puedo ir filtrando un poco más. Ojo, ¿cómo más puedo filtrar? Delimitación del periodo, importantísimo. ¿Esto para qué? Porque ya es necesario filtrar información que es obsoleta. Entonces ahí de repente puedo buscar entre el año 2015 al 2025 y puedo filtrar un poco de información por año, depurar información obsoleta, información que no me va a aportar porque de pronto ya hay nuevas tecnologías que pues reemplazaron esto. Delimitación del área geográfica, muy importante también, porque al comienzo yo tengo que buscar aquí en mi región, ¿cierto? En mi región, en mi ciudad, en Colombia. ¿Qué es investigado sobre mi tema aquí en Colombia? Luego ya después de Colombia, entonces, pues puedo buscar en otros países, puedo permitir que la búsqueda sea en otras partes incluso del mundo, pero primero en mi región. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder tener como un foco, ¿verdad? O un objetivo sobre lo que yo quiero investigar y no gastar tiempo leyendo o de hecho haciendo búsquedas de cosas que no le aporten a mi proyecto. Por eso es importante que usted se responda, ¿qué está buscando? Título y temática para la pregunta de investigación, ¿sí? ¿O qué sabe usted sobre el asunto? Siempre lo clave es definir las palabras para poder construir estas
estas ecuaciones, siempre. Entonces, ¿cómo construyo la ecuación? Ojo, la ecuación la puedo construir con estos tres elementos que tengo en pantalla, que es y, o y no, para excluir algo. No es lo mismo, estimados aprendices, que yo les invite a desayunar y les diga, estimados aprendices, les voy a compartir un delicioso desayuno en donde usted tiene la oportunidad de comer unos deliciosos huevos y una bebida caliente y un jugo, ¿cierto? A decirles, los invito al desayuno y puede usted comer unos deliciosos huevos o una bebida caliente o un jugo. Si le digo o, usted solo puede escoger una cosa, y si le digo y, si quiere puede escoger las tres cosas. Y si le digo, puede escoger unos deliciosos huevos y una bebida caliente, no un jugo. Entonces, estoy excluyendo ya uno de los elementos. De esa manera se construyen estas ecuaciones. Aquí tenemos en pantalla algunos ejemplos en donde nosotros vamos como a filtrar, por ejemplo, buscando vehículos que sea carro y híbrido, o que sea vehículo o carro o automóvil y no un avión, ¿sí? Entonces, observen que estos conectores se deben escribir en idioma inglés para pues que la ecuación tenga éxito de una manera más sencilla. Todas estas ecuaciones se construyen así, con esos conectores en inglés, a pesar de que las palabras clave sean en español. Entonces, por ejemplo, mire este que tenemos acá. El tema es nanotecnología de alimentos y quiero buscar del 2013 al 2015. Mire cómo la puedo redactar. Nanotecnología y alimentos o nanoalimentos, ¿cierto? Y luego le voy a escribir en título y 2013 o 2014 o 2015. Es una manera. Ojo, no se preocupen tanto por esto del año. ¿Por qué? Porque los buscadores científicos que ya mencionamos y que yo les compartí, tienen unos filtros especiales para el periodo de tiempo. Entonces usted es más sencillo que solo escriba nanotecnología y alimentos o nanoalimentos, y en los filtros usted seleccione del año 2013 al 2015. Y no es muy necesario que lo incluya en la ecuación. Ojo, acá, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos importantísimos de bibliometría para artículos científicos. Cielo, Scopus, Google Académico, Science Direct, bueno, Redalic, que no la veo por aquí. En patentes tenemos Google Patents, SpaceNet, PathBase también. Y motores de búsqueda, pues creería yo, incluso Google Académico se me hace motor de búsqueda. Google, así nomás no se los recomiendo porque no les va a filtrar mucha información, entonces no se los recomiendo. Pero como base de datos sí me gusta mucho utilizar Science Direct, Redalic, Scopus y Cielo. Ojo, en esto último que ustedes han trabajado, se ha encontrado mucho algo del factor crítico, se ha ido mencionando bastante. El factor crítico, a vigilar, siempre es como mi objetivo, ¿sí? Entonces, si de repente mi tema es un fertilizante orgánico para el cultivo de la palma a base de estiércol de ganado bovino, entonces ese factor crítico es fertilizante y orgánico, ¿cierto? Para construir mi ecuación. No puedo buscar fertilizante o orgánico, porque entonces de repente me va a buscar fertilizantes que sean químicos también. Y yo necesito que sea orgánico y que aparte de eso sea bovino. Entonces puedo buscar fertilizante y orgánico, o fertilizante orgánico y estiércol y bovino, ¿cierto? Para que sea como más puntual a lo que yo necesito. Ojo,
En este momento, los buscadores están tan bien estructurados que a veces no es necesario ni siquiera armar las ecuaciones booleanas, sino solo con las palabras clave en el buscador ya vamos a tener resultados pues, más acertados. Antes de pasar a la ronda de preguntas, estimados aprendices, les voy a compartir por aquí en la pantalla el formato, la plantilla 150, para que podamos nosotros observar cómo diligenciar lo que necesitamos. Denme por favor un momento mientras la ponemos en pantalla. Listo, aquí tenemos la plantilla 150 en pantalla. ¿Qué es lo que debemos nosotros diligenciar en esta actividad? En esta actividad, estimados aprendices, debemos diligenciar el módulo 5 y el módulo 6. El módulo 5 es el plan de la vigilancia tecnológica. Entonces, aquí en la parte del plan, nosotros lo que debemos hacer es lo siguiente. Para priorizar criterios, parámetros, nos dan la siguiente indicación. Dice, a continuación se definen todos los parámetros personales y técnicos que se deben tener en cuenta antes de comenzar la vigilancia tecnológica. Por favor, leer, seleccionar los parámetros con los que cuenta, resaltándolo en color verde, y los que considera debe fortalecer, resaltarlos en rojo. A su vez, incorporarlos en el proceso para que la ejecución tenga éxito y sacarles máximo provecho a sus resultados. Proponer fechas tentativas del proceso de búsqueda y poner las imágenes iniciales del prototipo. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí, estimados aprendices? Usted en los criterios personales va a seleccionar sus debilidades y sus fortalezas. En otras palabras, por ejemplo, si usted piensa que le va bien con la lectura, usted la lectura la va aquí a resaltar de color verde. De pronto, si usted es una persona que lee, está bien, pero no encuentra la información, usted se desmotiva muy fácilmente, usted esta debilidad la va a poner aquí, la va a resaltar en color rojo, ¿cierto? Y de esta manera nosotros vamos a tener claras cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Así de igual forma vamos a hacer con los parámetros técnicos. Es decir, si en estos parámetros técnicos para la tabulación de resultados encontrados, usted se da cuenta que se le hace fácil buscar información por temática, por año, por país, por institución, usted las va a resaltar de verde. Y de pronto lo que se le haga difícil, a lo mejor encontrar información sobre temas de costos, sobre temas financieros, entonces lo va a colocar en color rojo. Los parámetros para el diseño de gráficas, ilustraciones y análisis encontrados en la búsqueda. Entonces, de la misma manera, vamos acá nosotros a buscar, a decidir si estos parámetros usted los considera fortaleza o los considera una debilidad. Entonces, si en estas búsquedas que haremos vamos a encontrar gráficas y esas gráficas van a tener colores, ¿cierto? Si van a tener tendencias positivas son aquellas gráficas que son con un crecimiento constante. Aquellas que tienen picos son aquellas que suben, suben, suben y luego bajan y luego vuelven y suben y luego bajan. Las que tienen valles son aquellas que tienen como unas líneas constantes, ¿verdad? Entonces, de la misma manera las vamos aquí a resaltar. En el cronograma de búsqueda, observe, tenemos 1, 2, 3, 4, 12 búsquedas, 12. ¿Qué quiere decir esto, estimados aprendices? Quiere decir que nosotros mínimo
Ojo, mínimo 12 veces le vamos a preguntar a los buscadores científicos la información que queremos buscar. Entonces, volvamos al tema. Si yo necesito buscar sobre abono orgánico o fertilizante orgánico a base de estiércol bovino, entonces voy a hacer mi primera búsqueda. ¿Cuándo? Yo digo, bueno, voy a empezar mañana. Entonces mañana escribimos aquí la fecha de mañana. Voy a empezar mañana. Voy a hacer entonces pues unas búsquedas en Redalic. Pasado mañana voy a hacer búsqueda en otro buscador, entonces voy a colocar acá. Si voy a hacer 4 búsquedas el día de mañana, entonces a estos 4 le voy a colocar la misma fecha, ¿verdad? Y así sucesivamente. Acá en imágenes del prototipo, entonces prototipo antes de la vigilancia tecnológica es el prototipo como está ahorita, lo que tenemos ahorita de prototipo. Los que digan, instructor, pero es que mi prototipo es un documento. Yo todavía no tengo capturas de la interfaz del software que estoy haciendo o de la aplicación móvil que estoy haciendo, o no tengo fotos del abono orgánico que estoy haciendo. Acá simplemente vamos a colocar entonces pantallazos del documento, del prototipo o del producto o de la imagen que usted está creando con su instructor técnico, ¿cierto? Porque todos ustedes tienen un instructor técnico con el cual están trabajando un prototipo y les van a pegar aquí en estos 3 espacios. Esto hace parte del plan, pero ahora en la ejecución es donde ya se pone más interesante, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tengo un ejemplo de un compañero de ustedes, pero entonces aquí en la ejecución nosotros vamos a determinar cuáles son esos factores críticos para las palabras clave. Entonces, por ejemplo, aquí un factor crítico va a ser programación, Java. Entonces aquí la palabra clave podría ser, por ejemplo, lenguaje, lenguaje Java o simplemente Java o etcétera, etcétera. Ojo, volviendo al abono, entonces si mi tecnología es el, de pronto no lo llamaría construcción, sino más bien como la creación de un fertilizante orgánico con tales propiedades, entonces ese factor crítico va a ser fertilizante orgánico a base de estiércol bovino, ¿cierto? Y esas palabras clave entonces ya van a empezar a ser fertilizante, perdón, por acá, fertilizante orgánico, ¿cierto? Otra palabra clave, entonces, podría ser eh, fertilizantes, sí, a base de estiércol. Otra de ellas podría ser abonos, desechos animales y palabras que de alguna manera tengan relación para cuando yo construya mis ecuaciones, entonces ya pueda tener un resultado más concreto. Por ejemplo, una ecuación que yo puedo construir aquí sería fertilizante, and orgánico, and, o de pronto puedo empezar buscando fertilizante and orgánico, estiércol o estiércol bovino. Podría funcionar. ¿En dónde voy a hacer esta búsqueda? Pues yo decido que esta búsqueda la voy a hacer en Redalic. Y cuando hago la búsqueda, Redalic me arroja unos 1546 resultados. ¿Con qué relevancia? ¿Con qué relevancia? A la relevancia
le voy a dar una puntuación de 1 a 10, donde 1 los resultados no son muy significativos con mi tema y 10 sí presentan alta relevancia. Entonces yo digo, bueno, sí están más o menos interesantes acá los que leí el resumen, entonces voy a darle una calificación de 8. ¿Cuántas ecuaciones de búsqueda debo hacer? Miren, 18 ecuaciones. Recuerden que aquí, donde nosotros en el plan habíamos dicho que íbamos a hacer 12 búsquedas, no significa que solo vamos a dar enter 12 veces, no, vamos a hacer muchas ecuaciones para poder tener la mayor información posible, ¿sí? Aquí, el listado final de las fuentes de información científica y patentes. Entonces, ojo, aquí vamos realmente a mencionar cuáles fueron esas bases de datos, ¿cierto? Científicas, de patentes y otras en donde realizamos nuestras búsquedas y a definir las restricciones de búsquedas. Las restricciones son algo muy parecido a este condicional que era el, acá donde lo tengo, este operador booleano NOT, que es el no, para excluir algo. Entonces, que no contenga, ¿qué quiero que no me salga? No quiero fertilizantes químicos. No quiero nada sobre eso porque no me interesa, ¿cierto? Que no contenga eso. Adicional, aparte que no sea fertilizante químico, que no sea líquido, porque quiero solamente fertilizante tipo sólido. ¿Qué palabras exactas? Entonces acá voy a volver a escribir fertilizante orgánico de estiércol bovino, no sé, pulverizado, triturado, etcétera, etcétera. ¿En dónde lo quiero buscar? Lo quiero buscar en América. ¿En qué país? En Colombia, en la región Atlántico, ¿cierto? ¿De qué año? Bueno, me sirve información, de pronto sería ideal como de los últimos 10 años, entonces del 2015 a el 2025, para no tener información tan vieja. ¿Qué información quiero excluir? Que no me salga. No quiero que me salga información de pronto, que me salga información menor que el año 2015, porque entonces de repente ya va a ser información muy, muy vieja. Expertos tenemos a veces nombres de científicos que tienen muchas publicaciones en el tema, o instituciones, aquí en Colombia, por ejemplo, como Agrosavia, en donde me puede servir esa información, ¿sí? Empresas, hay empresas que a veces tienen marcas, por ejemplo, de concentrados que publican, de concentrados, perdón, de fertilizantes que hacen públicas este tipo de investigaciones. Y así nosotros ya vamos a completar las búsquedas. Ojo, acá tengo que hacer, mire, mínimo 18 búsquedas y escribiendo acá los resultados numéricos de la información. Ojo, aquí todavía no estoy analizando nada. No estoy analizando nada, eso lo hago en el módulo de resultados. Aquí simplemente voy a hacer las búsquedas para tener como una idea de cuánta información voy obteniendo y si me está funcionando mis palabras clave, ¿sí? Entonces, ya después de que tengamos esta información, sí vamos a avanzar al módulo de resultados. ¿Qué les aconsejo que hagan? Estimados aprendices, ustedes, ya que están haciendo las búsquedas, si ven artículos que ustedes ven con un buen potencial que les van a servir luego para los resultados, hagan una carpetica en el computador y los van descargando, los van descargando, los van descargando. Y luego cuando pasemos al módulo de resultados va a ser muy fácil y no va a tener que hacer usted doble trabajo. ¿Listo? Bueno, estimados aprendices, básicamente esa es la explicación que tenemos de los dos módulos. Si alguien tiene alguna pregunta o inquietud acerca de los módulos que explicamos, la puede hacer en este momento. Leonardo, ¿cuál es la pregunta que tienes? Profe, no, es que me había quedado pues en la parte, ya te digo, espérame que lo tengo aquí prendido el computador. Buenas noches, qué pena para todos, buenas noches. Profe, en el plan de vigilancia pues no alcancé a escuchar muy bien sobre el tema de las imágenes o diagramas ante la vigilancia tecnológica.
creo que por ahí alcancé a escuchar que puede ser también fotos del trabajo que le hemos enviado a la profesora, ¿no? A la Es profesora que está correcto. encargada de... Como nosotros muchos tenemos Yo solamente... prototipos que son documentados, entonces ahí podemos poner los Eso. pantallazos de los prototipos. Ah, bueno, listo, profe. Esa era una de las preguntas. La otra pregunta es el punto 27. Pues que solamente en este momento pues, yo estoy manejando apenas tres tecnologías de la ejecución de la ejecución de la vigilancia tecnológica. Tengo solamente tres factor críticos a vigilar, ¿cierto? Veo que dice que se debe manejar 8 puntos de ese factor crítico de vigilancia. ¿Es necesario colocar los 8 o solamente manejarlo de los tres como tal que llevo? Es correcto. No te preocupes por eso, Leonardo. Para las personas que tienen 4, manejan los 4. Para los que tienen 3, los que sí, mínimo, tienen que tener 2. Aunque yo siempre les recomiendo que hagan mínimo 3. Entonces no hay ningún lío por eso. Ah, bueno, listo, profe. De todas maneras, muchísimas gracias. Y lo otro, pues ya más o menos lo entendí. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Leonardo, ¿quién más tiene alguna otra preguntita sobre los módulos en mención, estimados aprendices? ¿No? Bueno, entonces voy a detener la grabación para cerrar acá el tema de los módulos con el permiso, bueno, de los asistentes que ingresaron ya después acá a acompañarnos en la sesión.